Antes que nada, bueno, gracias a los organizadores por la invitación, ¿no? A mostrar un poco, bueno, de lo que los organizadores ya conocen, pero bueno, vamos a, de una manera rápida y sintética, a socializar por qué el trabajo comunitario. El cambio en el título, el trabajo es el mismo, pero el cambio en el título, bueno, y el cambio un poco del el enfoque es porque, miren, mucha gente me ha preguntado, bueno, oye, bueno, ¿y por qué te dedicas a las comunidades? ¿O qué tienen que ver las comunidades? ¿O qué hay en las comunidades? ¿O qué dan las comunidades? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto interés en las comunidades? Y el interés, hasta cierto punto, pues tiene que ver con herencia. Al igual que Georgina, aquí presente, somos egresados de la UNAM. En la UNAM, no sé si, bueno, pocos saben que hay dos versiones de la carrera, todavía siguen las dos versiones de la carrera de arquitectura. Una es la versión de los talleres de números y la otra los talleres de letras. Los talleres de números son los que se denominan, que es donde estudiamos el autogobierno. Y una de las formas de trabajo, por eso pongo como punto principal continuidad, es que yo aprendí arquitectura en campo, o sea, en temas reales, saliendo con las comunidades. Y también las clases de teoría, que también yo retomo y heredo, también eran en campo. Si hablábamos de, por ejemplo, el Art Deco, pues sí, en el salón veíamos Art Deco, me acuerdo bien del profesor que daba la materia de arquitectura contemporánea, Gustavo López Padilla. Sí, nos daba la teoría, pero después decía, ahora vámonos, vénganse, vamos a ver los edificios, vamos a ver cómo esto que dicen los libros, cómo se traduce en arquitectura, cómo todo lo que los teóricos dicen, a ver cómo se ven los edificios. Entonces, entre él y un profesor que ya falleció, Humberto Ricalde, decían que pues teníamos que aprender a leer, que la arquitectura se lee, que no nada más se mira, sino la arquitectura dice algo. Y con Gustavo lo que nos decía era que pues habría que salir a ver los edificios para ver cómo los planteamientos teóricos se traducían en espacios físicos, cómo se convertían en arquitectura. Entonces, yo al llegar aquí hace un poquito más de 20 años, pues como yo aprendí lo mejor que pude a la arquitectura así en campo, pues yo decidí que una de las mejores maneras de enseñar arquitectura también sería hacer proyectos de trabajo de campo, ¿no? Otro también congruencia, ¿no? Si uno tiene una visión social de este país, sí tendríamos que reflejarla también en nuestra actividad y sobre todo nuestra actividad aquí en la docencia. Si nuestra visión que tenemos del mundo tiene un enfoque social, bueno, pues qué mejor la UAM, en donde es una universidad pública, en donde podamos llevar a cabo este tipo de trabajos coincidentes con nuestra manera de pensar. Otro aspecto que es importante, pues también con el trabajo de comunitario cumplimos con uno de los objetivos fundamentales de la ley orgánica de la UAM, o sea, de la vinculación comunitaria. De qué manera le devolvemos como alumnos y profesores, le devolvemos a la sociedad algo de lo que ellos nos dan, con lo cual puede funcionar esta institución. Otro aspecto es formación académica. Créanme que el trabajo de campo y el trabajo comunitario incide fuertemente en la formación de los alumnos y también en la formación de los profesores, porque cuando salimos a campo es muy cierto que cuando hacemos un proyecto real en alguna comunidad, quien decide lo que está bien y está mal es la comunidad, ya no el profesor. Entonces ahí tenemos que ver nuestros mecanismos de trabajo que nos permitan tratar de entender qué es lo que necesita la comunidad, qué es lo que quiere, qué es lo que prefiere y trabajar en función de eso, lo cual no es tan sencillo. Entonces de esta manera también nos podemos formar como profesores, haciendo trabajo comunitario, haciendo trabajo de campo. También es una manera que a mí me pareció muy interesante para formar la formación de profesores, o sea, el abordar
problemáticas reales. Pero otra parte también que a mí me parece quizás más importante es que el estar en contacto con el exterior es un referente. Es un referente en el sentido de que estar afuera, estamos en contacto con las problemáticas que se están viviendo, estamos en contacto con los materiales, estamos en contacto con los problemas económicos. O sea, haciendo proyectos con las comunidades nos damos cuenta de qué es lo que está pasando afuera. Y eso es muy importante porque no nada más en cuanto a al trabajo comunitario o hacer proyectos con comunidades, sino también este trabajo hacia afuera hay que hacerlo también con nuestros egresados. Hay que ver qué están haciendo nuestros egresados. O sea, hay que estar viendo cómo les va. O sea, hay que por lo menos hacerles preguntas de, por ejemplo, algo que yo les pregunto mucho, que es, en mi caso, que es lo que a mí me interesa, todo el trabajo que han realizado conmigo, tanto, bueno, cuando estábamos en el taller como en las materias, en qué medida les ha servido para el trabajo que desarrollan afuera. Y afortunadamente dicen que, bueno, que sí les ha servido, que se mueven bien en el trabajo, pero unos decían que lo que les hacían falta herramientas de topografía. Y unos me lo decían porque unos por sus trabajos, otros porque estaban trabajando por su cuenta. Tenemos muchos egresados que pues hacen trabajos, proyectos individuales, y aquí no les dábamos esas herramientas. Entonces, la parte importante como referente es que de ahí surge una materia, una optativa que estamos dando que se llama topografía, topografía para arquitectos. Entonces, esto del referente nos sirve para ir viendo, ir midiendo, estableciendo de qué manera, cómo podemos ir dando o generando herramientas que les sirvan a nuestros egresados, ¿sí? Y bueno, en base a esto, nos encontramos que cuando llegamos a una comunidad, nos encontramos con una serie de problemas. En este caso es un inmueble ubicado en el estado de Hidalgo, en el municipio de Alfajayucan, cabecera municipal. Este es un salón que funcionó como capilla abierta. En realidad tiene dos capillas, la capilla grande, una capilla chica, y todo, aquí tapiaron unos portales, ¿no?, que era como un portal de peregrinos. Pues este inmueble lleva alrededor de 50 años en abandono, no se le ha hecho nada. Cuando llegamos había mucha basura, pueden ver incluso la pequeña capilla llena de escombros, es bodega, aquí arrumban todo lo que no sirve, ¿sí? Entonces, parte del trabajo, ya viendo las comunidades, resulta que también podemos formar a las comunidades. O sea, la gente también puede aprender a darle mantenimiento, por lo menos acciones de conservación a los inmuebles. No necesariamente tienen que contratar a un arquitecto o a un restaurador para poder hacer algo en estos inmuebles. Y tan simple fue esto que con 2 faenas de fin de semana, desde la capilla abierta amplia, una vez que hicimos sacamos los escombros y la basura, pues cambió el aspecto prácticamente. Entonces, una vez que la gente ve que cambia el aspecto, pues ya entienden que pues se puede recuperar, puede haber una reconstrucción. En el estado en que lo veían, pensaban que necesitaban varios millones de pesos para restaurar por lo menos esta parte, ¿sí? Y ya cuando empezamos a hacer cuentas y revisar cómo lo podrían hacer, resulta que pues con 300,000 pesos se puede recuperar el entrepiso y la cubierta y la restauración del inmueble. Claro, obviamente haciendo faenas o contratando solamente mano de obra, no utilizando una constructora, porque ustedes saben que ya desde que entra una empresa, ya ese 30% de indirectos, pues son pérdidas para este tipo de proyectos. Y de ahí, bueno, en estos proyectos, bueno, nuestros estudiantes pues aprenden a hacer pastas con baba de nopal, ¿no? Son cosas muy sencillas.
Recordarán esta capilla, ya está en proceso de limpieza, y nada más con la limpieza que se le hizo cambió el aspecto totalmente. Cuando la gente lo vio limpio decían, oigan, pues están bien ya los trabajos de restauración que están haciendo, pero en realidad no habíamos hecho nada, simplemente se limpió, y simplemente ya con la limpieza ya no se ve que se esté cayendo. Bruñidos en esta misma capilla, en esta parte los muros limpios, ¿no? Aquí ya la parte bruñida. Y de estos trabajos que estamos haciendo solamente tenemos 2 trabajadores, o sea, tampoco se requiere mucha gente. Y como es bruñido, tampoco necesitamos mucha gente porque hay que darle tiempo al bruñido, o sea, lleva tiempo irlo puliendo. Entonces, pues ya planeando, pues nos encontramos que no es tan complicada la restauración. Realmente es sencillo, es económica, ¿no? Pero vamos a la otra parte. Algo que vale la pena del trabajo comunitario es no solamente quedarnos en el aspecto de dar un servicio a la comunidad, o sea, nosotros también tenemos, estos proyectos nos sirven para fusionar algo para lo que nace esta universidad, fusionar la investigación y la docencia. Entonces empezamos a hacer investigación en materiales, en historia, ¿no? Y con los alumnos vamos a campo y hacemos proyectos, o sea, vinculamos la docencia y la investigación. Pero además le agregamos la otra parte de nuestra ley orgánica, de la vinculación comunitaria, o sea, damos también un servicio comunitario. Entonces hacemos las 3 cosas que se requieren para poder llevar a cabo este trabajo. ¿Qué es la investigación? Miren, en el momento en que empezamos a retirar los escombros, nos encontramos un clecuil. El clecuil está justo al centro del arco de la capilla grande, tiene carbón, no es prehispánico, aparentemente es en donde inciensaban, ¿no? Donde ponían el incienso para las celebraciones, ¿sí? Y está semidestruido, estaba enterrado bajo los escombros. Digo, ya nadie tenía en la memoria de que esto existía. Pero cuando seguimos en la limpieza nos encontramos que los niveles originales estaban como aproximadamente 1 metro abajo de los rellenos que actualmente tenía. Entonces todo esto es importante porque esto nos permite ir haciendo una lectura distinta del inmueble. O sea, ya no nada más es un servicio comunitario o formación de alumnos, sino también ya se convierte en investigación. Y el registro de esto es importante. ¿Por qué? Porque se habla de que el templo de San Martín Obispo de Alfajayucan fue fundado por ahí finales del siglo XVI, principios del XVII. Pero nadie dice dónde. Entonces teníamos la idea de que la fundación fue el templo, pero resulta de que no, la fundación fue esta capilla. Esta es la capilla que está en el nivel más bajo de todo. Tuvieron que, cuando empieza a evolucionar el edificio y construyen el templo, tuvieron que empezar a rellenar esta capilla porque empezó a quedar abajo, ¿no? Este es el nivel más bajo que tenemos en todo este conjunto. Entonces, aquí estamos arrojando ya información que, esta información es de este fin de semana apenas sacamos llegamos a la investigación a los pisos originales, ¿sí? Y entonces, pues ya estamos arrojando información importante para contrastar. Esto es bien importante porque aquí podemos contrastar el mecanismo de contraste entre lo que es el vestigio en físico y lo que dicen los documentos. Los documentos dicen que se fundó finales del 16, pero no dicen dónde, ni describen en qué la fundaron o qué hubo ahí. Y solamente con este tipo de trabajos, si lo asumimos como investigación y no solamente como un servicio comunitario, es cuando podemos pues llegar a estos aspectos, ¿no? A estos aspectos de investigación. Otro caso, la iglesia de la Santa Veracruz de Real del Monte, ¿no? Esta es la matriz de Harris, ¿no? En la manera en que hacemos el registro estratigráfico de todas las estructuras que hay. Y bueno, esto lo único en lo que consiste como parte del proceso de investigación es ver toda la historia de las deposiciones que se han hecho. Y cuando nos ponemos a revisar la historia de las deposiciones,
obviamente estamos obligados a ver, a tratar de distinguir de qué son estas deposiciones. Y estas deposiciones, por ejemplo, yo antes no hacía estratigrafía, cuando investigaba una bóveda, una cúpula, un piso, una pintura mural, yo hacía calas, pero en el momento en que empiezo a hacer estratigrafía con la matriz de Harris y entro y acepto el compromiso de hacer la descripción de cada uno de los estratos y la composición, resulta que vamos encontrando que hasta ahorita de todos los inmuebles que me ha tocado trabajar, ninguno ha tenido sus acabados originales, todos ya han tenido reposiciones, han tenido restituciones. Entonces este mito de que decimos, no es que tiene los acabados originales, pues sobre todo en exteriores, pues fíjense que no es cierto. Casi todos los inmuebles en los exteriores, en los que a mí me han tocado, alrededor de unos 30 inmuebles, ninguno tiene los acabados originales, ya sufrieron varias reposiciones, ¿no? Pero esto yo también lo asumí así porque así lo aprendí con el INA, con el INBA, ¿no? Pero en el momento en que empieza uno a hacer estratigrafía, ¿no? Aquí con la ayuda de la Coordinación Nacional de Arqueología, pues resulta que no es así. O sea, se empiezan a leer los edificios de una manera diferente. Y algo que nos encontramos, revisando que la cúpula y la bóveda, los acabados que tenían son contemporáneos, o sea, corresponden, se pusieron en la misma fecha, nuevos. Los acabados de la parte superior tienen cal, pero abajo encontramos lechadas de cemento. Obviamente, el cemento de 1908 hacia acá es cuando aparece, en México. Aquí en lo que era la colonia del Imparcial, en Azcapotzalco, tenemos las primeras casas de concreto hechas en México, ¿no? Que son eclécticas, hasta parecen como de la colonia Roma, con sistemas tradicionales antiguos, pero cuando uno entra, se da uno cuenta que todas son de concreto, no son antiguas. Es la arquitectura nueva que la hacían parecer antigua, ¿no? Pero entonces el cemento, pues tiene que ser de 1908 por acá, no hay manera de que sea anterior, ¿no? Esta idea de la vinculación o de la relación docencia, investigación, docencia, trabajo de campo, implica varias cosas que, bueno, aquí las vivieron ya Noé y Miguel. No se trata de que llevemos a los alumnos y hagan proyectos, ensayo y error como si fuera una materia de diseño, no. Aquí se trata de trabajar juntos, o sea, diseñamos juntos, alumnos y profesores. Hay que meternos a diseñar para que los proyectos los resolvemos juntos. Así, tanto los profesores desarrollamos rápido un proyecto, los alumnos incorporan un proyecto, se van desarrollando, los alumnos van aprendiendo a ver, bueno, las maneras que se pueden utilizar para resolver los proyectos, ¿sí? Toma de decisiones, ¿no? Orientación en los proyectos, ¿sí? Este proyecto lo hicimos hace 19 años, ¿no? Pero esta obra la empezamos hace 17, la terminamos hace 2 años. Entonces, del proyecto que hicimos con los alumnos a las obras, pasaron 17 años. Pues mira, nosotros como profesores realmente no llevamos prisa, no somos una constructora, no somos una empresa que llevemos prisa, que tengamos que estar generando recursos, ¿no? Porque hay que pagar hacienda, salarios, nada. Sino esta es una institución con recursos humanos, o sea, de estudiantes que quieren aprender, que les interesa vincularse, hacer trabajo de campo, y solamente 17 años después, después de que terminamos todas las obras de restauración de la parte central, o lo que es el centro histórico, pudimos hacer ya los trabajos de este inmueble. Nos llevó 1 año y medio hacer estos trabajos porque solamente había 3 trabajadores. El dinero lo dieron 3 empresas, ¿no? 3 empresas cuyos dueños son de Real del Monte, obviamente. Pero bueno, se rotaban. Una semana una empresa pagaba los salarios y los materiales, otra semana otro y otra semana otro. Y pues es la manera en que se pueden ir haciendo cosas. A veces no es necesario tener los cientos de miles de pesos para poder hacer una obra. Esto no es patrimonio, pero si algo tiene la universidad en estos asuntos de la vinculación, es la capacidad de movilizar a las comunidades
para que las comunidades puedan resolver sus propios problemas. En este caso es un taller de costura que se hizo en Anaya, en el municipio de Tepetitlán. Era un grupo de mujeres en donde no había dinero, pero había ganas de trabajar, había piedra, había cal, había arena. Y bueno, pues lo único que necesitaba era empezar a rascar para hacer los cimientos de este taller. Y ya en el proceso, pues obviamente se incorporaron los esposos, los hijos, ¿sí? Pero este proyecto se empezó a hacer como 4 o 5 años después de que fue realizado. Entonces no hay que llevar prisa, los proyectos sí se pueden llevar a cabo. O en el caso de Chilcuautla, para hacer la investigación tampoco necesitamos contratar trabajadores, sino con las faenas se puede hacer la investigación y empezar a ver la estratigrafía de la bóveda para establecer la técnica de conservación. Aquí el problema que tuvimos fue que hace 40 años un párroco alemán tuvo la ocurrencia de poner una losa de concreto sobre la bóveda, pero ahora 40 años después está toda fracturada. Hay muchas fracturas, capta bien el agua, concreto armado, ¿no? Y pues por más que la han inyectado, pues ya no quedó porque se sigue abriendo el concreto. Se abre porque toda la malla que le pusieron entra en oxidación, se expande y entra en proceso de descomposición, y entonces ya no hay nada que se pueda hacer para su rescate. Entonces ahora imagínense, había partes en donde la capa tenía 5 centímetros y otras donde llegaba hasta 15 centímetros. Imagínense el trabajo que nos costó eliminar esta cubierta. La única manera que tuvimos de hacerlo fue por faenas. ¿Por qué? Porque el poco dinero que se juntó nos alcanzó para comprar 10 esmeriles grandes, ¿no? Con discos para cortadoras, ¿sí? Y se acabaron los 10, o sea, se acabaron quedaron inservibles, se mandaron a arreglar una vez, se acabaron y ya no sirvieron. Pero alcanzamos a cortar el concreto. ¿Por qué tuvimos que cortarlo? Porque no se puede golpear. Si no, la bóveda se empieza a fracturar, se cimbra. Entonces hay un conjunto de cosas que pues sí habría que cuidar. No podemos entrar ni meter martillos para la demolición, porque si no empezamos a destruir. Y además por la parte interior había unos mascarones también, no originales, pero ya del siglo XIX, y con el golpeteo, como eran de yeso, se iban a empezar a desprender. Que de todas formas ya se alcanzaron a desprender, tuvimos que sujetarlos, tuvimos que meter, empotrar varillas de latón, varillas de bronce, ¿no? Para que no se oxiden con el yeso y poder hacer este trabajo. Pero miren, lo valioso del trabajo en la universidad es que tenemos la posibilidad y la paciencia de poder hacer proyectos de largo plazo. Si no se consigue dinero en 10 años, como en el caso de la Iglesia de la Santa Veracruz, a lo mejor en 7 años más sí se consigue, sí se pudo, y sí se pueden llevar a cabo estos proyectos. Una de las ventajas de que hay que hacer interrelación con las demás instituciones. En este caso, ya después de 10 años de trabajo conjunto entre la UAM y la Coordinación Nacional de Arqueología, un trabajo que empieza en la zona arqueológica de Tula, ¿no? La historia de nosotros en la UAM, pues llega un momento en que ya somos considerados como parte del equipo del INAH, y este es el caso de Tepetitlán, que se va a cambiar el piso, se está hundiendo. El hecho de que hubo muchos hundimientos regulares nos hizo pensar que había tumbas, y efectivamente esas tumbas se empezaron a sumir, la madera se echó a perder y se colapsó. Entonces intuimos, registramos, salud, y la manera de corroborar, bueno, pues ya por fin la Coordinación Nacional de Arqueología nos prestó un georradar de penetración, y con eso pudimos corroborar que efectivamente estaban todas las tumbas en todas las naves, ¿no? Entonces eso nos cambió un poco la estrategia, porque tuvimos que hacer una restitución de suelo, ¿no? En conclusión, nosotros como universidad, sí es importante sumar esfuerzos, instituciones gubernamentales, universidades públicas y comunidades, para dar alternativas de conservación patrimonial.
no hay dinero que alcance para todo el patrimonio que tenemos. Cada día es más urgente que las comunidades tomen un papel más activo en las acciones de conservación patrimonial, y las universidades somos los que tenemos la mayor facilidad de poder formar a las comunidades para que tomen ya parte en estas acciones, ¿no? Es importante la creación de asociaciones comunitarias para contribuir al rescate patrimonial. Ya tenemos la primera en la zona arqueológica de Cuatitla, ya se formó el primer comité reconocido legalmente por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es se creó un comité legalmente constituido, ¿no?, que se encarga de la conservación del inmueble, ¿no? Ya tienen facultades para solicitar donaciones, ¿no?, para invertir, para restaurar, ¿sí? También es importante establecer una estrategia comunitaria de mantenimiento de los inmuebles patrimoniales, y la manera de hacerlo es que se involucren las universidades, como lo hemos venido haciendo, y son los que tienen la posibilidad de formar a la gente para que puedan hacer estas actividades. El proceso, y para esto, en el proceso de restauración, cada monumento puede ser convertido en taller escuela para capacitar y formar generaciones de restauradores que contribuyen a proteger el patrimonio cultural. Y aquí estamos hablando de tanto alumnos como profesores, como comunidad. Entonces, la ventaja de hacer las cosas por faena es que capacitamos gente de las comunidades, capacitamos alumnos y capacitamos profesores. Y es cada día más importante establecer lazos entre instituciones para intercambiar experiencias y enriquecer el quehacer en el ámbito de conservación patrimonial, como es el caso de ahora que estamos estamos restaurando en Bayamo. Han venido gente de Bayamo, se han formado aquí, hemos traído alrededor de 7 personas de Bayamo, Cuba, provincia de Granma, y bueno, hemos traído gente a capacitar aquí, ya han venido 7 personas que han participado en todos estos proyectos de restauración. ¿Y cuál es la ventaja? Que bueno, nosotros también hemos ido allá, hemos hecho investigación, estuvimos con Noé en el exconvento de San Francisco, ya un grupo de alumnos hizo su proyecto Terminal 1 y 2 también allá, como en proyecto de restauración. Ahorita, en este momento, el proyecto Terminal 1 está también llevando a cabo ya proyecto de restauración, un proyecto que se entrega en febrero, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, nuestros estudiantes reciben allá hospedaje y comida, solo pagamos el transporte, y lo demás es por cuenta del municipio y de las autoridades, ¿no? Porque pues si ellos vienen, aquí también se les apoya, cuando nosotros vamos nos apoyan, ¿no? Cada vez tenemos un poco más posibilidades de intervención en esto. Y la pregunta, bueno, ¿por qué ir a restaurar en un país que no es el nuestro? Pues la explicación es muy simple. El contraste entre la realidad mexicana y la realidad cubana es importante. Y entonces ya al conocer características distintas y ver una realidad económica distinta, una realidad política distinta, una realidad social distinta y cultural distinta, créanme que por lo menos los alumnos que han estado por allá han visto que es algo interesante y que es valioso, y abre las perspectivas, ¿no?, en cuanto a para cuando se enfrenta uno a proyectos tanto aquí como allá. Entonces esta comparación de las dos realidades pues ha sido relevante. Bueno, pues muchas gracias. Damos espacio a preguntas. Gracias.